Directamente de San Miguel, Nicole. Ella es parte de la biblioteca Almudena. Ella trabajó con nosotros en la construcción del libro. Y bueno, los chiquillos del núcleo de historia social, que son más conocidos, los conocen bien, tienen un trabajo ya bastante concreto con respecto a nuestra disciplina, así que le damos las gracias por el reunión. Bueno, empezar nosotros vimos un poco con respecto a cómo le vamos a poner esta actividad, si va a ser un lanzamiento, un conversatorio, un foro, porque la verdad es que son varias ideas las cuales nosotros queríamos plasmar. Si bien el corazón de la actividad es un lanzamiento, que es el libro que les vamos a mostrar, también tenemos otras ideas que queremos que queden como bien claras con respecto a nuestra posición como equipo. Lo primero que nosotros buscamos es un poco tensionar nuestra disciplina, tensionarnos como estudiantes. ¿Por qué estamos en historia? ¿Por qué entramos a esta universidad? Es un poco volver a cuestionarnos nosotros como estudiantes nuestro rol y por qué estamos acá. Y lo segundo, que tiene que ver con mostrar nuestro trabajo, pero mostrarle hacia ustedes. Porque nosotros consideramos que mucha gente, muchos estudiantes entran en esta facultad, a esta carrera con muchas ideas, con muchas ganas de hacer cosas, de transformar cosas, pero realmente nos vamos quedando y nos quedamos en la pura crítica. Lo que nosotros queremos hacer es mostrar una experiencia de trabajo concreto, ¿sí? No tenemos una posición como divina con respecto a lo que hacemos, simplemente queremos mostrar una alternativa. Nosotros tenemos una propuesta y queremos mostrarla. Asimismo, el mensaje como a priori, más que como que ustedes como que nos compren como el rollo así al 100%, etc. El mensaje es un poco que nosotros nos cuestionemos como estudiantes por qué estamos estudiando esto y cómo hacer de nuestras carreras una herramienta para la transformación. Ese es el mensaje que nosotros queremos plasmar con esta actividad. Dale. Como les contaba, nosotros tenemos un proyecto porque todo parte de la estructura que es la brigada territorial. Vamos a ver como de lo más general, lo específico explicando. La brigada territorial es una organización política que nace en 2014, un poco joven, y que aglutina estudiantes de diversas carreras de la universidad. Está Derecho, Medicina, Antropología, Historia, Trabajo Social. Son diferentes disciplinas, pero que están brigadas porque tenemos el mismo fin, que como dice ahí, usar nuestras disciplinas como una herramienta para la transformación. Nosotros quise hacer como estas ideas que son la crítica y la acción, porque nosotros como brigadas territoriales nacemos de una crítica que es con respecto al rol, la orientación del conocimiento de la universidad, o sea, cómo están orientadas las mallas. De repente en carreras como comercial y derecho se ve como mucho más visible que las mallas por ahí están más destinadas como al mercado que a las personas, pero de todas formas es necesario tensionarlo en la facultad. Y lo otro es con respecto a la extensión de la universidad, o sea, cómo la universidad se vincula con la sociedad. Nosotros creemos que la universidad tiene que ser un agente principal en los procesos de cambio sociales de la sociedad, y veo por ahí que no están así. En realidad son como todas las críticas. Nuestras críticas es como todo lo que uno piensa en lo que es la Universidad de Chile y la carrera, que de repente uno puede pensar que es como la universidad social, la universidad pública, que está como siempre pendiente, ¿cachai?, de los problemas de la sociedad, y de repente como que entramos a la universidad y nos damos cuenta que no están así. Entonces nosotros hacemos de esa crítica, pero a la vez pasamos a la acción. Eso es como lo que nosotros invitamos, a hacer la crítica, que es súper natural, es súper bueno, ¿cachai?, pero no hay que hacer la crítica, porque en el fondo la crítica por sí sola no construye mucho. Nosotros pasamos a la acción. ¿De qué forma? Nosotros nos vinculamos con el territorio. Como yo les mencionaba, esa crítica que le hacemos a la universidad que tiene que estar, según nosotros, más vinculada con la sociedad, se sufre un poco de esta forma. Nosotros nos vinculamos con el territorio respondiendo a esa crítica. Y ya en el territorio usamos nuestras herramientas que nos trae la universidad, nuestras disciplinas, en función de las necesidades de la población. Y eso también suple como la orientación del conocimiento. Como las dos críticas que nosotros tenemos, esa es nuestra forma de responderlas. Como dice aquí, trabajo con organizaciones de pobladores en torno a las problemáticas y necesidades concretas de la población y de nuestros problemas. Y eso hay que entenderlo, porque son nuestros problemas. Nosotros no venimos como de una nube como a bajar a la población, porque en el fondo yo ahora soy estudiante, pero 3 horas después voy a ser poblador y un par de años más voy a ser profesional. Entonces en el fondo somos todas parte
somos todos parte de un cúmulo de personas que en el fondo tenían que luchar por conseguir todo lo que tienen. Y en esa... Pasa ahora, recién. Y es para esas personas que nosotros nos estamos formando, como dice la pregunta. Aquí igual me gustaría compartir una experiencia mía con respecto a la pregunta. Yo entré a las brigadas hace como un año, a esta misma fecha, y lo hice porque, bueno, yo conocía a los chiquillos, pero lo que me impulsó fue algo concreto, que en un ramo de esta carrera de historia nos hicieron documentar un conflicto en una comunidad. Y yo, como en la vida donde vivo yo, también levantaba varias cosas y conozco a harta gente. En esa comunidad donde vivo yo se había dado una lucha sobre la recuperación de una casona patrimonial. Yo había participado en esa lucha, entonces dije ya que conozco a toda la gente y voy a hacerlo aquí porque en realidad me era más fácil. Y documentando esa lucha y población, yo empecé a cuestionar la historia, empecé a cuestionar quién hacía la historia. Porque en el fondo, esa lucha que yo documenté me pareció súper pertinente y me pareció súper digna. Entonces yo decía, si yo no documento esta historia, en el fondo, ¿quién lo va a hacer? Y me cuestionaba también a la historia tradicional. ¿Por qué de repente como que la historia de abajo es menospreciada? Siendo que es una historia que merece ser contada, que merece ser escuchada y que merece ser documentada. Esa es nuestra posición. Eso es para qué nos formamos. Para nuestro pueblo, para nuestros vecinos, para nosotros mismos. Aquí hay un esquema que explica un poco cómo trabaja la brigada, que son con dos ejes importantes, que son las brigadas territoriales y el territorio, que a su vez nos direccionamos con dos conceptos que son la bidireccionalidad, porque como yo les contaba, no veníamos nosotros como del cielo a la población, sino que nosotros también vamos a atender a la población, porque la población tiene muchas cosas que enseñarnos. Yo, como les decía ayer en mi villa, también levantamos cosas y de repente yo pienso que esa historia y esa organización es súper valorable, porque yo me encuentro que es mucho más real, la verdad. Mucho más real que de repente como las luchas que se dan en la universidad, que se quedan como en el diálogo y en la disputa superficial y en la disputa revolucionaria, pero en el fondo nos pega, saliendo de buen día nos pega. Y de esa lucha y de ese conocimiento nosotros tenemos que aprender. Entonces, bidireccional. Nosotros desde la universidad, aplicando nuestros conocimientos a la población y el conocimiento de viceversa. Y el otro concepto de la interdisciplinariedad, porque como les mencionaba, nosotros somos, en las brigadas territoriales hay carreras de distintas disciplinas. Y lo que nosotros buscamos, no hacer un trabajo como multidisciplinario, porque nosotros no buscamos hacer como que ya el historiador se supega por acá, el antropólogo se supega por acá. Lo que nosotros buscamos unificar esa disciplina en función de la necesidad de la población. Y estos son algunos de los ejes que nosotros teníamos. El eje de Boria, del cual nosotros somos parte, y fue parte de la Nicole que levantamos allá en San Miguel. El eje territorio, que tiene compañeros de arquitectura, derecho, salud, gente más que nada en Campus Norte, educación, psicología, y un poco eso. Aquí como se clarifica un poco más la prueba que nosotros hacemos, no lo voy a andar tanto porque... pero bueno, el taller del molino que levantó el eje educación, la biblioteca Almadeleta de la Chiquilla. Bueno, estas son organizaciones que hay en la población de San Miguel y la Molinero, que era el Cenicayo, una organización juvenil, que era Junta de Vecinos. Y bueno, como si bien yo les decía, si bien nuestro trabajo está enfocado en el territorio, no deja de ser un trabajo desde la universidad. Nosotros no queremos como negar los conocimientos de la universidad, sino todo lo contrario, queremos reorientarlos. Entonces por eso es muy necesario que nosotros nos desarrollemos como estudiantes y desarrollemos nuestras disciplinas. Tenemos que estar al día en los debates de la academia de todas formas, porque como les decía, nosotros no queremos como restarnos de ellos, sino transformarlos y reorientarlos. Por eso invitamos a los chiquillos del núcleo, que como sabemos están trabajando harto con la disciplina, es un trabajo concreto y es serio, y ya tienen su publicación de un libro también. Y bueno, les quería pasar la pelota un poquito, chiquillos, preguntándoles cuál sería el rol de la historia social hoy en día, y a su vez cuál es el rol o la función del poblador como sujeto histórico en la historia social.
Bueno, yo voy a intentar un poco presentar el núcleo y avanzar un poco en una respuesta a esta relación que se puede establecer entre movimiento popular o organización y historia social popular. Ante la necesidad de un espacio dedicado al desarrollo discursivo de la historia social entre estudiantes y profesores del Departamento de Ciencia Histórica, compañeros y compañeras de ambos estamentos nos autoconvocamos para discutir y delimitar la naturaleza y aplicación de una idea doble. Por un lado, reinstalar a la historia social popular en la universidad, utilizarla, y por otra parte, utilizarla junto a la educación popular para poner a la universidad al servicio de nuestro pueblo. La idea se materializó a través de la creación del núcleo de investigación en historia social popular y autoeducación popular, punto colectivo del cual, a lo largo de todo el año, hemos intentado tanto propiciar la investigación, extensión y educación en historia social popular, como para generar y abrir espacios de interacción creativa y comunicación entre actores de organizaciones sociales, estudiantes y académicos. La jornada de historia social popular enfocada en la creación de conocimiento colectivo, el actual, que está en pausa pero va a seguir ya prontamente, el seminario de historia social popular, balance, batalla y proyección, que reúne a académicos con estudiantes y activistas, y la recepción y puesta en valor de testimonios para el lanzamiento del libro del 4 de agosto, testimonio de una revuelta popular, junto a la participación de miembros del núcleo en diversas organizaciones populares, dan cuenta un poco de estos primeros pasos que hemos intentado en establecer este tipo de relación. En este sentido hay una idea que expresan y aglutinan estas iniciativas que hemos realizado, y creemos también que la iniciativa de parte de las brigadas territoriales también expresa. Por tanto, nos ponen en una relación de compañerismo y de reconocimiento con el trabajo llevado a cabo por los compañeros y compañeras, y los vecinos y vecinos. Y es que en ambas experiencias hay un mismo vínculo que se ha querido establecer, con la misma finalidad que podríamos decir la solidaridad, y que es la de intentar abrir un puente entre la clase popular y la universidad que sobrepase la hegemónica idea de extensión universitaria tradicional, de tipo unilateral, extractivista, y que opera bajo la lógica del ofertante de mercado o bajo la forma de tecnocratizada de la consultoría, para abrir ambos espacios, universidad y organización popular, a la reciprocidad que debiera significar el sabernos como iguales, el reconocernos como un mismo pueblo organizado, como clase popular que ocupa y territorializa los lugares donde camina. Sí, es un hecho concreto. Cotidianamente ocupamos diferentes espacios en la sociedad. Mujeres, niñas, jóvenes y hombres populares nos encontramos, por las condiciones en las que entramos a vivir y desde las cuales nos desenvolvemos, en lugares y trabajos diferentes, donde la explotación y la opresión se nos presentan a todas y a todos de formas particulares, lo que termina por diversificar nuestro hacer, diferenciar nuestro aprender, cambiar nuestras formas de compartir, muchas veces alejarnos y diferenciarnos ilusoriamente de nuestros compañeros y compañeras, vecinos y vecinas, echando por tierra nuestros proyectos de exterminación. Pero esta diferencia, esta diversificación de los lugares que ocupamos, no debería mantenernos en el aislamiento inmovilizador, en el individualismo cegador o en la satisfacción autocomplaciente de nuestros objetivos privados, sino que debiera servir como disposición y capacidad que en su diversidad nos sirva como potencia, que a través de salir de donde el sistema económico, social y cultural opresivo nos ha puesto, nos reunamos, nos conversemos, nos juntemos, nos ganemos y organicemos para poder crear desde nuestros conocimientos y trabajos diversos espacios donde esa diferencia se vuelva unidad, recursos y proyectos, se vuelva un intercambio de saber no mercantil, se vuelva saber y poder comunitario medio y fin para nuestras deliberaciones y objetivos políticos, que nos unan tanto en la búsqueda de expandir la organización popular como en la profundización de nuestros procesos de recuperación de memoria social y autoaprendizaje político. En este sentido, con la Brigada Territorial compartimos esta esencia tras la experiencia, el verificar que la universidad, tras un discurso de rol social público y republicano, está siendo de hecho funcional y sustentadora del sistema de mercado y sus poderes. Esto nos ha llevado por caminos diferentes a buscar formas de establecer otro tipo de lógica al interior de la universidad que permita la utilización por parte del pueblo de sus disposiciones y saberes acumulados. En este sentido, queremos remarcar que la historia social popular se ha dado como un medio en ambas experiencias para unir la organización con la universidad y su saber. Y esto no debería ser considerado como casualidad, pues es el hecho de que haya jóvenes historiadores que se preocupen de la historia de las mujeres y hombres pobres de Chile, verifica el hecho ya sabido de que los hijos del pueblo hemos terminado este espacio y que aprendiendo y rescatando lo posible nos hemos decidido operar y poner a disposición nuestras capacidades para las necesidades y objetivos del pueblo organizado. Mejor dicho, para organizarnos como tal.
Por lo que, y es la idea central un poco de esta presentación, queremos proponer a la historia social popular no solo como una corriente disciplinaria que cumple el rol de herramienta a disposición, sino como sujetos historiadores, también populares, que somos y estamos dispuestos a operar como agentes y aliados de la población en el espacio universitario y académico. Que se tenga en cuenta que la historia social popular que practicamos como profesionales no es un mero gusto o moda intelectual, sino que es expresión de una posición política al interior del campo académico, la cual profundizaremos para utilizar todos los recursos que podamos en el trabajo con organizaciones populares, sea para crear conocimiento colectivo, para postular a proyectos, para explicar talleres de autoformación o incluso para rescatar recursos para la organización. Y que así podamos juntas y juntos recuperando y ordenando nuestra historia, organizando nuestro presente y proyectando nuestro futuro, transformar esta realidad ignominiosa en una más igualitaria socialmente, dialogante, culturalmente y democrática políticamente. A continuación vamos a presentar una caracterización del movimiento popular de Chile. Muchas gracias. Lo primero que todo, darle la invitación, al menos de parte del núcleo, a las brigadas por pensar en nosotros también para estar en este espacio. Lo que quiero hacer un poquito ahora tiene que ver con quizás profundizar un poco más en esta doble dimensión de la historia social popular, tanto en términos disciplinares o en la discusión teórica, que es importante igual en el momento como de pensar nuestro trabajo, pero también en su vinculación al trabajo territorial, ¿no? y las implicancias que eso tiene. Y para eso como que creía que era en primer momento importante decir de dónde surge o en qué momento se empieza a discutir sobre movimientos pobladores en Chile, o en qué momento realmente empiecen a surgir como un actor colectivo importante o relevante en la historiografía. Y principalmente, bueno, en el debate en realidad académico, eso se hace realmente en los años 80, o principalmente en los años 80. Sobre todo luego de una visión bien estrecha que se empieza a manejar, o que se maneja durante todo tiempo respecto al movimiento de pobladores, como un sujeto anómico, como un sujeto despolitizado prepolítico, como un sujeto sin capacidad de acción, heterogéneo. Y sobre todo en los años 80 es cuando se empieza a desarrollar la idea de que el movimiento de pobladores es relevante. Sobre todo porque dentro de la academia en general estaba bien afianzada la idea o una posición desde el marxismo clásico, que solamente veía en el movimiento obrero, el sujeto revolucionario por excelencia. Eso en los 80 se empieza a cuestionar, y principalmente se empieza a cuestionar no solamente por debates al interior de la academia, sino se empieza a cuestionar sobre todo por la acción y por la preponderancia que adquieren los pobladores, por ejemplo, en las jornadas de protesta nacional que se inician en el 83 en Chile. Es decir, si bien los pobladores irrumpen en el espacio público, lo podría ser desde el 57, es decir, desde la primera toma más relevante, la toma de la Victoria, recién empiezan a ser momentos o espacio de discusión en la academia, al menos a partir de la irrupción pública más visible en las jornadas de protesta de los 80. Y obviamente se da de la mano de otros fenómenos. Los primeros en darse cuenta del potencial del movimiento de pobladores precisamente no son los historiadores, o no solo los historiadores. Uno cuando en realidad analiza los años 80 se da cuenta de que los primeros que empiezan a hablar del movimiento de pobladores son quienes viven en carne propia, quienes están dentro también de las poblaciones, que son, por ejemplo, agentes pastorales, sobre todo, vinculados a la teología de la liberación, es decir, quienes primero se dan cuenta de que no son sujetos marginales, anómicos, no sé qué, sino que son sujetos colectivos importantes, son principalmente agentes pastorales vinculados a la teología de la liberación, curas y monjas que trabajan en las poblaciones, con la opción por los pobres que adquiera la iglesia desde los años 60 en adelante. Son educadores populares, también por la vinculación que tienen con el mundo popular y con las poblaciones en los años 80. Y también son algunos intelectuales o historiadores vinculados sobre todo a ONG, a organizaciones no gubernamentales, y a programas, por ejemplo, de rescate de memoria oral, de historia local. Y en ese último sector, en el sector de los historiadores vinculados a esa dinámica de vinculación con los pobladores, es donde un poco se inserta más la historia social. Es decir, los primeros que se acercan son historiadores sociales, pero que también tienen una pata en la población. Por eso no es casualidad que, por ejemplo, Mario Garcés, que en el fondo se desarrolló, hasta el día de hoy se desarrolla en términos de su pega en ONG y en el desarrollo de historias locales, de memorias barriales, sea principalmente el que abre ese campo, ¿sí? Junto con otros como Gabriel Salazar, etc. Eso en primer momento, y sobre todo lo que se pone en discusión en los 80 es la capacidad de los movimientos sociales o la potencialidad también de desarrollar lo que se ha denominado como una cara interna de los movimientos, es decir,
no solamente establecer que un movimiento es movimiento social en tanto se vincula con el Estado o dialoga o pelea con el Estado, sino también es movimiento social en términos de tener proyectos históricos, en términos de tener ciertas redes de articulación, mantener cierta identidad poblacional, desarrollar ciertas prácticas organizativas, y eso es lo que empiezan al menos a poner ojo también los historiadores sociales en ese momento, que hasta ese momento había sido, insisto, menospreciado. Es decir, solamente era movimiento social, un movimiento que pudiera disputar con el Estado. En este momento al menos se pone en duda, en cuestión. Eso en términos teóricos, como para no ahondar tampoco mucho en eso. Pero también tiene una pega, o una pata, perdón, también tiene una pata en lo territorial, o la pega política que se puede hacer dentro de las poblaciones. En el fondo, esta relevancia que adquiere la cara interna. ¿Sí? Porque me había pasado, por ejemplo, cuando leía el texto, el libro que sacaron con los pobladores, que me llamó la atención, a diferencia de muchas historias barriales o historias poblacionales, de esta idea de que en la dictadura se desarticula todo, o en la dictadura mueren muchas cosas, o se implanta una forma de ser que es individualista, que no recoge la experiencia anterior, etc. A pesar de que en el mundo se menciona que se retoma para las jornadas de protesta. Es decir, que ahí los pobladores se reencuentran en la barricada y se reconocen nuevamente como iguales. Y que me llamó la atención, una sorpresa, porque en general, a pesar de lo paradójico que puede parecer, en muchas poblaciones la dictadura fue precisamente el momento de mayor organización. ¿Sí? Es decir, frente a la crisis económica, frente a los problemas de subsistencia, frente a la represión, lo que surge precisamente es una mayor densidad organizativa de los pobladores. Y precisamente lo que se fortalece, al menos entre el 73 y el 83, que es cuando surgen las protestas nacionales, esa dimensión interna, es decir, la recomposición de la solidaridad social o del tejido social, y por lo tanto adquiere mayor relevancia, no solamente en términos teóricos, que es lo que recién abordé, sino que en términos prácticos. Esa dimensión interna, ese momento que algunos autores han llamado de latencia, antes del momento de explosión o de expresividad pública. De hecho, cuando se empieza a dar un giro, en realidad después del 86, o sea, después del año decisivo, después de los últimos intentos del Frente, del PC, de hacer de la movilización o de la presión un aspecto importante, recién ahí, e incluso para el plebiscito, es cuando se da ese giro más sustantivo en términos de la fragmentación de las solidaridades, del resurgimiento un poco de esa desorganización, individualismo, etc. Y que tampoco es un proceso mecánico en los 90, pero que ahí recién empieza a suceder, al menos en la mayoría, o en parte importante al menos de las poblaciones. Y lo que precisamente pasa hacia finales de los 80 es que se pierde esa experiencia acumulada, ese poder acumulado en los 70 y 80, y esa experiencia, es decir, cuando esos saberes, es decir, cuando pobladores se organizan para tomarse un terreno, y eso implica irse en grupos pequeños, o implica tener también relación con los partidos políticos, con algunos partidos políticos que van a dar, o que van a hacer de escudo cuando lleguen los pacos, o cierta vinculación con los curas para que también estén en ese momento, implican saber organizarse, implican saber asociarse, implican saber negociar con personas que no necesariamente son siempre aliadas, y todos esos saberes en el fondo a finales de los 80 empiezan quizás a desmigajarse un poco. Y lo que quiero decir con esto, como provocación también para la discusión posterior, es la necesidad todavía de seguir fortaleciendo esa cara interna. En el libro que nosotros sacamos hace poquito, en agosto en realidad, publicidad del núcleo, sobre el 4 de agosto, la jornada de protesta del 4 de agosto del 2011, una recopilación de testimonios, en un artículo que escribieron compañeros y compañeras del núcleo, en un citan una frase que me pareció, revisándolo de nuevo, bien relevante para poder plantear esto, que es de Garcés, un texto sobre movimientos sociales. Y dice: los movimientos que no desarrollan capacidades propias para producir cambios en las relaciones de poder, local, sectorial, regional o nacional, terminan siendo dependientes del poder político institucional y pueden agotar sus energías en esa confrontación. Sin embargo, los movimientos que pueden sostener sus luchas por largos periodos son aquellos que desarrollan capacidades propias para producir cambios sociales
aún antes o independientemente de las instituciones políticas dominantes. Es decir, los movimientos que menos duran generalmente son los movimientos que están constantemente peleando con el Estado o poniendo al menos la atención siempre en el Estado. Uno piensa, movimiento estudiantil, ¿por qué se agota? Porque finalmente es una repetición año tras año, en el fondo, de marchas que interpelan al Estado, no hay respuesta, y por lo tanto que hace un grupo, un sector del movimiento estudiantil, se mete en la institucionalidad para reformarla desde dentro. Que es lo que han hecho varios grupos políticos en el fondo, que nacieron de la universidad y se van a ese punto. Sin embargo, los movimientos sociales, dice Garcés, que más han durado o que más han perdurado en el tiempo tienen que ver con movimientos que son capaces de fortalecer su carácter, que son capaces de fortalecer sus redes de articulación, que son capaces de, en términos más clásicos, puede decir, de acumular fuerzas constantemente al interior de las poblaciones, en este caso como el movimiento popular. Y eso yo creo que pone un desafío, en general, para todas las formas, o para todos los trabajos que desarrollemos en este caso en las poblaciones, que tienen que ver con poder rescatar ese poder acumulado, esos saberes acumulados, seguir fortaleciendo la cara interna, los momentos de latencia, efectivamente en los momentos de confrontación, poder salir fortalecidos. ¿Sí? E incluso, porque no son procesos así como que uno se fortalece y luego disputa con el Estado, sino que también hay momentos en que uno disputa, pero también en otros momentos instrumentaliza esa disputa. Es decir, lo que hacen, por ejemplo, los comités de allegado siempre, que en el fondo es tomarse el Ministerio de Vivienda o tomarse ciertas instituciones públicas, evidentemente no va a ser la solución. Pero sí, cuando se organiza una toma de un ministerio, cuando se organiza la toma de una institución, de una municipalidad, por ejemplo, evidentemente hay más gente que antes no se estaba participando y que al calor de la lucha, al calor de esta acción, se suma a la organización. Es decir, es tan importante, acumular fuerza como instrumentalizar ciertos momentos quizás de mayor confrontación también para seguir fortaleciendo la cara interna, que tiene que ver con valores, con identidades, con otras cosas. Por último, se plantea en función de esas dos cosas, de la discusión teórica y la discusión práctica o territorial, de la pega concreta, quizás dos dimensiones. Por una parte, cuestionar constantemente nuestra formación, cuestionar constantemente las herramientas que se nos otorgan como profesionales. Nosotros, en el núcleo, a ver, compañeros y compañeras, le ha pasado también que, claro, uno dice, bueno, hago historia de trabajo, hago historia social, pero ¿con qué herramientas? Si en realidad en la carrera nunca o muy pocas veces se ha abordado el tema, en términos de herramientas metodológicas, en términos de vinculación, etc. Y eso obviamente implica adquirir también el rol o usar el rol que tenemos o que podríamos tener. Y aparte porque, independiente de que he hablado harto de la teorización de los movimientos sociales, hoy día uno piensa y en realidad hay poca producción sobre teoría de movimientos sociales en Chile. Fuera de Garcés y Salazar, yo diría que no hay mucha producción tampoco, o que se difunda, y que sea útil también, no para que se meta y se empolve en la biblioteca, sino que para que sirva para comprender y para proyectar la lucha de los pobladores. Y lo otro que tiene que ver con este desafío que se plantea también para los pobladores y las pobladoras, de fortalecer la dimensión interna, fortalecer su cara interna, y construir organización u organizaciones que permitan dar solución a los problemas que se establecen como urgentes. ¿Sí? He hecho harta mención se menciona a los pastores, a la gente pastoral, etc. Es lo que estoy trabajando hoy día, son comunidades cristianas en las poblaciones. Y hay este libro, se llama Oraciones y Frases para Monseñor Alvear. Monseñor Alvear fue en los 80 que fue el vicario de la zona oeste, y muy querido también, un cura muy querido de la zona oeste. Le hicieron, después de su muerte, un año después de su muerte, un poemario que lo escribe Osvaldo Ulloa. Y en un momento compara la pega que tiene la vicaría y las comunidades o las organizaciones de la población con un arca, con el arca Noé. Y dice que los compartimientos del arca son los comedores infantiles, las bolsas de trabajo, los comités de vivienda, los comités de los sin casa, los equipos de salud, los clubes de rehabilitados, las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, la agrupación de familiares de presos políticos, las organizaciones pro retorno de exiliados, por ejemplo. Y que son organizaciones que existieron y que se expandieron en todas las poblaciones, o en gran parte de las poblaciones durante los 70 y los 80. Y surgieron en gran medida por las necesidades que se establecieron en las poblaciones en ese momento.
Por lo tanto, el desafío no es leer y qué bonito que en realidad en ese momento hayan tantas organizaciones. No recuerdo el número de cuántas organizaciones se establecieron en los años 70 y 80, pero son miles. No solo para contemplarlas, sino que para pensar también cuáles son las necesidades de nuestras poblaciones para crear organizaciones similares o para crear organizaciones nuevas, ¿sí? Que es un poco lo que a mí me gustó hasta el final del libro, cuando se señalan este plan propuesta de espacio de desarrollo vecinal, ese proyecto de espacio de desarrollo vecinal, que un poco rescata esto, ¿no? Esta idea de desarrollar ejes productivos, solidarios, deportivos, educativos, culturales, comunitarios, de resolución de problemas. Es decir, seguir fortaleciendo, si queremos fortalecer la calidad de los movimientos sociales, en este caso del movimiento de pobladores, o de los pobladores en una población en particular, aunque sea, es necesario desarrollar organizaciones que estén vinculadas a las necesidades de esas poblaciones y que permitan acumular esa fuerza. Y si en los 80 eran todas esas organizaciones que eran los compartimentos del Arcanoe, hoy día son precisamente, o al menos me parece interesante la propuesta que hacen desde la brigada y el trabajo con los pobladores de estos ejes, al menos, ¿sí? Estos ejes son los que se tienen que atacar si queremos efectivamente seguir pensando, seguir sumando gente y seguir construyendo, por lo tanto, organizaciones de la población. Eso. Bueno, ese era un poco como señalar el marco de nuestro trabajo, que es como la historia social y el poblador. Como bien señalaba el Esteban, el poblador es una figura que por ahí a la izquierda no ha potenciado mucho. Generalmente como los 60 para adelante se potencia la figura del obrero, relegando un poco la figura del poblador. Y lo que nosotros buscamos es revalorizar esta figura. Como decía, por ejemplo, Mario Garcés, en realidad tiene razón Esteban cuando dice que hay pocos autores, porque como que vamos repitiendo los autores, no hay mucha variedad. Mario Garcés decía que el poblador tiene que entenderse como un hacedor de historia, o sea, como un sujeto que hace historia, que es protagonista de su historia. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos reforzar la identidad por medio de la historia, por medio de una forma participativa de hacer historia, para potenciar la voluntad colectiva en la población. Ese es como el fondo, es revalorizar la figura del poblador para construir una organización y revalorizarlo de la mano de la memoria y la historia. Ahora vamos a entrar como de lleno a lo que es la actividad, el lanzamiento del libro como tal, de Alicia. Y para eso le voy a dar la pasada a mi compañera Paloma, que nos va. Vamos a hablar como en 3 partes. La primera es presentar un poco el proceso de trabajo, que en la academia un poco lo que hicimos se llama historia local. Después un poco un resumen de la historia de la población. Y después unas reflexiones finales. Pero antes de eso, nosotros le entregamos un papelito. La idea es que en ese papelito puedan escribir un poco por qué entraron a estudiar historia, o los compañeros que no son de historia quizás por qué entraron a estudiar sus disciplinas, y los compañeros como por qué son dirigentes sindicales, por ejemplo, o por qué están en lo que están. Eso, para que después lo vayan escribiendo por mientras, pensando. Primero presentarme, yo me llamo Paloma, voy en segundo de historia y estoy acá con Nicole Contreras, que trabaja en la Junta de Vecinos número 18 de San Miguel, la población boliviana con indicadores, y también pertenece a la organización a nivel nacional Fuerza Pobladora. Ya, voy a partir yo entonces. Bueno, la Paloma ya me presentó, y para ustedes más o menos contextualizarlo en cuál fue nuestro trabajo, lo primero que yo les voy a presentar es el contexto de la población donde yo vivo, ¿okay? Lo primero es el funcionamiento actual que tiene la población. Como ustedes saben, y muchos dijeron, la población estuvo durante mucho tiempo un poco pasiva, donde no se veían muchas organizaciones, no más allá del centro de madre y adultos mayores, por ejemplo, que son organizaciones muy herméticas. Son organizaciones, por ejemplo, los que participan nomás, ¿verdad? Abuelitos, una que otra dueña de casa, etc. Pero más allá, salido a la población, no había. Y actualmente, desde hace ya más o menos entre 4 o 3 años, como lo dijo Álvaro al principio, empezó el taller infantil de niños, hace 5 años en realidad, y ellos fueron los primeros que empezaron a visualizar, por así decirlo, las problemáticas que tenía la población, y a partir de ello empezaron a hacer otras organizaciones. Y hoy en día la población, nosotros es una población pequeña, de 310 casas, viviendas,
y en cuanto a territorio muy pequeña, hay más de 13 organizaciones que están participando. Y, por ejemplo, no todas son tan activas, por así decirlo, pero, por ejemplo, hemos logrado abrir estos grupos herméticos, como el adulto mayor que participe de las actividades que nosotros hacemos, que se pueda juntar con los niños, con los jóvenes, etc. Luego, nosotros, después de haber estado en toda esta organización, ustedes saben que la mayoría de nosotros somos jóvenes también, entre 20 y 30 años, más o menos, unos un poquito menores. Y como ustedes saben, de repente el trabajo de jóvenes no es como visto tan serio, por así decirlo, o no necesita ver como gente mayor. Nosotros trabajamos con uno que otro vecino un poco más mayor, y sentimos que era importante en ese momento para nosotros poder conseguir la junta de vecinos. ¿Por qué? Porque esto nos daba más seriedad al trabajo y la gente ve la junta de vecinos como una organización más, como podríamos decir, como más antigua, por así decirlo, una organización como más formal, por así decirlo, uno puede conseguir como más cosas. Así que hicimos un plan de trabajo con un vecino que participaba con nosotros y él salió presidente de la junta de vecinos en el año 2014. Logramos con el trabajo, hicimos un programa de trabajo, propuestas, todo lo que ustedes se pueden imaginar, lo hicimos para que él pudiera ganar y él ganó. Y dentro de eso nosotros hicimos una encuesta para determinar lo que estaba hablando Esteban, que era estos ejes. Nosotros empezamos a hacer un proyecto de ese que se llama Espacio de Desarrollo Vecinal y necesitábamos que la gente participara con nosotros. Entonces hicimos una encuesta para determinar las necesidades, problemáticas e intereses de los mismos vecinos, cosas que ellos pudieran hacerse partícipes de este proyecto y quisieran participar. Y es ahí donde entran las brigadas. ¿Por qué razón? Porque como ustedes ven, nosotros tenemos los distintos ejes de trabajo, pero nosotros tenemos, por ejemplo, la realidad de nuestra población, ¿verdad? De cómo es el día a día, cómo vive la gente, etc. Pero necesitábamos un poquito más como este conocimiento o estas cosas más técnicas, por así decirlo, como dice la Paloma, que no nos manejamos todo, ¿verdad? Así que es por eso que las brigadas entraron a nosotros a ayudarnos y dentro de la encuesta que nosotros hicimos, como ustedes ven ahí, cerca de 150 vecinos indicaron que a ellos les interesaría conocer un poco más sobre la historia y las tradiciones de la población. Y es por eso que nosotros en la Biblioteca Alma Violeta, en conjunto con la Brigada Territorial de Memoria, quisimos hacer este libro. Después, en abril empezaron los contactos y ya en mayo pasó esta como fusión entre la Biblioteca Alma Violeta, la Organización de la Población y el área de memoria de las brigadas territoriales, en las que estábamos como 7 u 8 compañeros. Y bueno, fueron como reuniones bien largas, de varias horas, en las que definimos como ciertos objetivos que iba a tener nuestro trabajo para todo este tiempo. Y el principal era potenciar la organización y la identidad de la población en movimientos planificadores por medio del trabajo de la memoria en pos de una vida digna. Entendiendo que la memoria y la historia son herramientas para un fin mayor, un fin político que tiene que ver con potenciar la organización y en este caso una lucha particular que estaba en la población, que era recuperar una escuela que se había construido en la población cuando se fundó y que, bueno, íbamos a explicar, se perdió. Esa es como la gran problemática que tenemos nosotros en la población. Queremos recuperar una escuela que se perdió en el 85, más o menos. Bueno, y ahora funciona como bodega de la municipalidad. Todos los cacheros ahí. Bueno, y la idea del libro no estaba como tan configurada en este momento, íbamos como tanteando y a lo largo del tiempo fue como materializando. Bueno, eso, y otro de los principales objetivos, y también es un objetivo como de la Junta de Vecinos, es que más vecinos se sumen a participar, a organizarse y a trabajar. Entonces como que tratamos de que todas las actividades o todo lo que íbamos a hacer de aquí en adelante fuera en ese sentido, de que los vecinos participaran activamente. El segundo paso fue difundir este trabajo que nosotros teníamos en conjunto con las brigadas con los vecinos. Así que para eso ocupábamos cualquier tipo de actividad que se hiciera en la población para poder compartir con los vecinos esta propuesta y ver si había algún interesado en participar activamente o ya sea con sus testimonios. Y también para visibilizar un poco la biblioteca, que es una organización un poquito más joven, por así decirlo, dentro de la población y hacerle saber a la gente que estaba haciendo un trabajo en conjunto con la Brigada Área de Memoria en específico. Así que más o menos en mayo, junio, nos dedicamos a hacer como la propaganda, por así decirlo, dentro de la obra,
del trabajo que se venía y de lo que queríamos hacer. Y ahí aprovechamos también de buscar vecinos para entrevistar. Y el primer periodo que hubo fue en junio, de entrevistas individuales, un poco tratando de rescatar la historia de la población a través de relatos individuales, relacionándolos también con sus historias de vida en particular. Y en general fueron vecinos mayores y que no participaban en ninguna organización de la población. Después de hacer estas entrevistas, nos dimos cuenta que de repente la entrevista así como individual, la gente se va como por lo particular, por así decirlo, así como, hoy me acuerdo que tenía un perrito que se llamaba tanto, entonces se iba con mucha personal. Así que dijimos que necesitábamos como otro paso para poder hacer esta historia un poco más colectiva. Es por eso que empezamos con una primera once vecinal, Memorias de los Marineros, que la hicimos a principios de julio. Y el objetivo de esto era generar un espacio acogedor donde el vecino pudiera reencontrarse tanto con su otro vecino como con sus recuerdos, tanto individuales como colectivos, ¿ya? Y así poder transformarlo en la conversación y hacer todo más ameno y sacar cosas en limpio. También nos permitió identificar hechos y acontecimientos relevantes de la historia de la población y también a nivel nacional. Como eso mismo, como hablabas tú, a nivel nacional también impactó en la población. Y los vecinos de repente no se daban cuenta. A medida que iban hablando con el otro vecino, era como, iban compartiendo experiencias y a ellos les había pasado lo mismo. Y al mismo tiempo ellos se dan cuenta que ellos también son creadores de historia, por así decirlo. Ellos también generan historia. La metodología de esta primera once vecinal y la línea de tiempo que ustedes ven allá, que se separó en 3 etapas. La primera era como los inicios de la población, cómo se fundó, etcétera, hasta como los años 70, por así decirlo. Luego todo el periodo de dictadura, qué fue lo que pasó ahí en dictadura, cómo fue cambiando, etcétera. Y por último, como la vuelta a la democracia, por así decirlo, también marcamos esos 3 hitos y acontecimientos y cómo fue cambiando la población durante todos estos años. Y en la actividad participaban alrededor de 15 vecinos de distintas edades. Ya después seguimos aprovechando todo el tiempo haciendo actividades en la población, la celebración del Día del Padre, que los niños también pintaron unos dibujos de cómo veían ellos la población, que aparecen también en el libro. Y también hicimos una actividad con el taller infantil en Molina, entendiendo que la historia y la memoria es un proceso que no solo compete a los adultos y a los adultos mayores, que en general eran los que participaron en la once vecinal. Y después de eso vino la segunda once, porque nos dimos cuenta un poco que estaban estos hechos, pero a nivel local y también su impacto a nivel nacional, pero faltaba un poco caracterizar cómo habían sido los vecinos en ese tiempo. Y los valores y principios que ellos tenían y la cotidianidad también, rescatar la cotidianidad. Y entonces ahí está por allá, la metodología que usamos. Eran en 4 etapas. La primera era los orígenes, la dictadura, democracia y como proyecciones a futuro. Entonces los vecinos iban diciendo, iban anotando características de esos momentos, de cómo eran ellos, cómo eran sus familias, cómo se relacionaban con los vecinos. Eso. Y nos permitió evidenciar como la transformación radical que sufre este sujeto como con el paso de los años. Que a veces como que uno lo repite harto o nos lo pasan como en las clases, pero es sumamente diferente como que los mismos vecinos puedan percatarse de la transformación subjetiva que tuvo en ellos un proceso como la dictadura. Eso, y participaron vecinos distintos, algunos vecinos que ya habían ido a la primera. Y eso. Claro. Vino el trabajo del libro en sí, ya para poder empezar a transcribir la entrevista, tanto la 11 como los relatos. Esas fueron como las 3 patitas como más importantes que incluimos en el libro. También hicimos una sistematización de todos los testimonios que nos dieron los vecinos y empezamos así como a estructurar el libro. También nuevamente nos juntamos muchas veces, leímos todas las entrevistas, las transcribimos, fuimos sacando como los hechos más importantes de cada vecino, igual que las citas, etc. Y el libro se estructura así más o menos. La primera parte es introducción, que habla un poco de cómo son las poblaciones hoy en día y cómo es nuestra población también. El primer capítulo, el origen de la población, cómo nace la población, por qué nace, etc. El capítulo número 2, dictadura, cómo la dictadura afectó en la población, como decía también, cómo cambió tanto cómo se relacionaban los vecinos, a cómo empezaron a vivir dentro de la misma población. Y el capítulo 3, la vuelta a la democracia.
Aquí se vio más o menos qué es lo que necesitaba la gente nuevamente, porque hubo como un proceso de volver a reorganizarse, etc. Los relatos y dibujos de los niños, de que en el libro hasta los niños participaron, con sus dibujos, cómo veían ellos la población y cómo les gustaría también. Y la última parte vendrá siendo la conclusión, que viene en cómo nos imaginamos la población, que está directamente relacionado con este proyecto que tenemos nosotros de población que queremos realizar allá. Y redacción, diagramación e impresión. Igual tratamos de plantear como un hilo conductor del libro, que era esta lucha por una vida digna, como a lo largo de estas tres etapas. Después viene el taller de encuadernación, a principios de septiembre, en el que una vecina que trabaja en una imprenta nos ayudó, o sea, enseñó la técnica y encuadernamos los libros. Bueno, y la idea es que los vecinos pudieran como conocer, hacer un libro para ellos y también un libro para regalarle a algún vecino, y porque el lanzamiento lo tenía muy pronto. Aquí, por ejemplo, lo importante, perdón, en el taller de encuadernación, que había 8 personas. Fue que nosotros ocupamos el mismo recurso humano que teníamos dentro de la población, que fue una vecina, que ella sabía la técnica de encuadernación, entonces así hacemos partícipe a los mismos vecinos, que es una de las razones también por la que nosotros hacemos esta encuesta, para irlos conociendo un poco más. Saber que en la misma población se encuentra muchas cosas de lo que uno de repente necesita y con los que puede trabajar. Igual así como nosotros aportábamos con herramientas, los vecinos también aportaban con herramientas para la construcción de este libro. Y el principio de septiembre fue el lanzamiento del libro en la población, ahora el lanzamiento en la universidad. Y se hizo en conjunto con una actividad del 18. Ahí se entregó, por ejemplo, el libro a distintos vecinos que participaron tanto en la entrevista como en los relatos, testimonios, a la ONCE, etc. Cualquiera de las actividades que hayan ellos participado, se le entregó a cada uno un libro. Y ahora vamos a hablar un poco como de la historia misma de la población que se enmarca dentro como de la historia de la población a nivel nacional, pero que tiene sus particularidades. ¿Qué pasa con una compañera? Debe tener que hacer por ahí ocultar. Para empezar, los orígenes. No, pensé que podía ser ella, pero no era. Bueno, los orígenes de la población. Esta población se forma porque, como ustedes pueden ver, se llaman molineros y panificadores. Los obreros se organizaron, formaron un departamento de indemnización y ellos fueron juntando su platita, compraron su terreno y planificaron cómo ellos querían que fuera tanto su población como su vivienda, de acuerdo a lo mismo, de acuerdo a sus necesidades, intereses, problemáticas, etc. Esto se compra en el año 57 y en el año 62, como él dice, el 19 de enero de 1962, se funda la población, empiezan a llegar los primeros vecinos. Por ahí la población igual era como el límite que es departamental con Panamericana. Bueno, los vecinos comentaban que como que se veían vacas, como que era súper rural, era como... En ese momento era periferia. Antes se llamaba Ochagavía. Sí, antes era Ochagavía. Eso Toda esa fue parte Ochagavía que había un pista, digamos, sí. a veces cerrando las calles y el pista. Sí, departamental de la pura tierra. Así que ahí empezaron la construcción de viviendas dignas para ellos y espacios comunes, como una plaza, una escuela y un mercado. Las casas de allá son casas, hay blogs, hay departamentos y hay casas de segundo piso y de un piso. Material sólido, todas las casas que tienen ese, no tengo idea cómo se llama, cemento, hormigón armado, como se llame, pero son buenas casas que han resistido a todos los terremotos, etcétera. La población en general comentaban como que se mostraban como orgullosos de esa parte de la construcción de la población. Y como dice ahí, se construyeron 3 espacios comunes: la plaza, que era un espacio para comunitario donde la gente se pudiese reunir; la escuela, que era el que se inauguró como 3 años después de la inauguración de la población, que era un espacio para que los mismos vecinos pudieran llevar a sus hijos a estudiar y ellos mismos poderse relacionar; y el mercado, que daba posibilidades a vecinos que quisieran tener su negocio, etc.
Espera, y otra cosa que igual comentábamos, que bueno, ahí en la imagen de la población obrera, como que había un grado de conciencia, una identidad y un orgullo de ser trabajador, de ser poblador, que se fue perdiendo, que ahora no sé, sería raro ver un cartel que diga población obrera. Venga. Bueno, en la dictadura, como todas las poblaciones, no se vieron ajenas como a este proceso a nivel nacional y se vivieron cambios como tanto objetivos como subjetivos. En la población como que con la dictadura, la escuela y el mercado se perdieron. Lo que pasó con la escuela fue que la escuela pertenecía a la población y vino la municipalización de la educación y esa escuela se municipalizó. Y después, a finales de los 80, como era municipal, decidieron que el colegio ya no funcionaba tanto, había muy pocos alumnos, lo cerraron y lo transformaron en la bodega municipal que es la basura, y que se supone que es para tratar. Se supone que es para emergencias, terremotos, cosas así dentro de la comuna. Y el mercado también se perdió, hay ahí como una cosa que no pudimos esclarecer tanto cuando investigamos. Un vecino que era como presidente del sindicato dice que lo vendió. O sea, los terrenos se vendieron, pero nadie sabe el por qué o cómo se vendieron. Hay una cosa media suculenta, por así decirla, medio oculta que no se vio luz todavía. Pero ahí fue cuando se perdió estos dos grandes espacios donde la gente tenía como la vida en comunidad, por así decirlo. Así que solamente nos quedamos con la plaza, que estaba hasta la actualidad del día de hoy. Y claro, como decía esto para Roma, lo mismo que se vio en otras poblaciones, una que otra protesta en departamental, con la población de al frente, en San Miguel, que va a estar el Museo del Cielo Abierto, ¿sí la que está al frente de nosotros? Ahí se hacían una que otra protesta. Y bueno, esa foto no es de ahí, pero igual tiene que ver con que se hizo como, antes de que nosotros llegáramos, se había hecho una recopilación de varias fotos, y de hecho las fotos que hay de este periodo de los 80 son casi puras fotos familiares, de fiestas familiares, no hay fotos como de actividades de la comunidad. Y aquí, a diferencia un poco de lo que comentaba Esteban, no existe la presencia como de una parroquia o de cura obrera, y de hecho cuando hicimos la entrevista o la 11, comentaban algunos vecinos que habían participado, pero en la victoria había algo de la parroquia, pero no muy relevante, participaban como un poquito así. O un vecino que era de la Jota en ese momento decía que también no se hacían ollas comunes en la población, sino que se hacían en la población del frente. Y en el periodo de la vuelta a la democracia, yo recuerdo ahí en una 11, una vecina comentaba como que, bueno, igual se dice esto, como que el objetivo de derrocar como al dictador era un objetivo muy claro. Y cuando vuelve la democracia se difumina y como todos los intereses que tenían los vecinos se dispersan y no se pierde ese objetivo general y todos los vecinos quedan un poco como en la nada. Y los valores que se instauraron, el individualismo, la desorganización, permanecen, y de hecho en la población hay hartos vecinos como que les cuesta salir de sus casas y interactuar con su propio vecino del lado. Así que por esto que en algunos años nació la necesidad de volver a organizarnos y recuperar la historia, que fue lo que yo les contaba al principio, que fue como esto que el taller de niños empezó como a tener más vida, ¿no?, la población, porque estuvo muy pasiva. En los años 90, yo creo que después de la dictadura, bueno, yo que he vivido toda la vida en la población, ya tengo 25 años, y son 25 años, en los años 90 se dio un cambio. Yo recuerdo gente en la calle, vecinos más solidarios, algunas fiestas navideñas, cosas así. Pero yo diría que en el 2000 más o menos como que todo esto fue como bajando. Y ahora ya en el 2013 más o menos volvió a resurgir. Ahora son unas reflexiones finales que estamos pensando. La primera es que, bueno, como que la historia y nuestra disciplina en general se plantea de manera muy abstracta acá en la universidad, pero que como en este trabajo yo me puedo dar cuenta de eso, de que puede materializarse en acciones concretas que uno puede llevar a cabo para un objetivo. Y para aportar a las necesidades que tenga la población o las luchas, en este caso, por ejemplo, potenciar la demanda de la escuela
a partir como de recuperar la historia que tenía la población. Y que bueno, esas necesidades que tiene la población no siempre son necesidades materiales. Hay otras áreas de las brigadas que trabajaron con no sé, los compañeros de derecho o de salud, trabajaban cosas más materiales o concretas. Bueno, eso, y reforzamos un poco la idea de que la memoria y la historia tienen que entenderse como herramientas para potenciar la organización y la identidad de la población, y no para que nosotros como estudiantes acumulemos conocimiento y que se quede acá en la universidad. Y lo otro que pensaba un poco es que en la carrera se nos enseña a ser súper críticos y reflexivos, pero como que esa crítica nunca se traduce en una acción concreta que podamos llevar a cabo. De hecho, todos sabemos que ni siquiera existe como una práctica o algo así, y estudiamos 4 años en la licenciatura, y después salimos y de hecho no tenemos nada que hacer porque tenemos que seguir estudiando. Nuestros 4 años no se traducen en un profesional que esté comprometido y que pueda salir a servir al pueblo. Y eso. Y en este trabajo nos dimos cuenta del carácter transformador que puede tener la disciplina, pero también de ese carácter pasivo y como un poco crítico, o sea, poco comprometido, que se reproduce acá en la universidad. Ya. Lo otro también, chiquillos, que es importante la relación estudiante-poblador. Nosotros en este caso, ustedes como saben, somos pobladores, ¿verdad? Yo también soy profesional, pero en este trabajo es un trabajo colectivo. Aquí no se trata como de que quién ayuda a quién, es un trabajo el cual se debe combinar y con eso sacar así como adelante, por así decirlo, potencial. ¿Por qué razón? Como lo decía la Paloma, si el estudiante deja todos sus conocimientos en el aula o en un trabajo que le va a pagar mucho dinero, en realidad no va a servir de nada. Lo que realmente tiene que hacer es ir a las poblaciones donde realmente se necesita. Porque, por ejemplo, nosotros, nuestra demanda por así mayor es recuperar la escuela. Nosotros hemos hecho, yo creo que ustedes ya se imaginan, todo tipo de averiguaciones, hemos estudiado, de todo. Pero hay algunas cosas que nosotros no entendemos, no sabemos, cosas más técnicas, como decía la Paloma. Los chiquillos de escuela, que son donde están los abogados, por ejemplo, y arquitectos, exactamente, nos están ayudando a nosotros ahora con la maqueta de nuestro proyecto, de cómo va a ser el espacio, cosas que nosotros no hubiésemos podido hacer. Pero nosotros a ellos le damos toda la herramienta y toda la experiencia y todas las vivencias que hay en la población. Le demostramos la necesidad. ¿Por qué? Porque a ustedes aquí en el aula, yo como profe también, enseñamos muchas cosas que de repente se quedan ahí, en el aula. En realidad, cuando uno sale, la mayoría no las va a ocupar. Y yo eso también me di cuenta una vez que yo salí. Yo salí de la U y me puse al frente de los niños en clases, me di cuenta que en realidad había muchas cosas que la U no te las enseña, que yo la he ido aprendiendo día a día y que todavía lo sigo aprendiendo. Pero para eso yo tengo que tener un trabajo comprometido. Y para eso tengo que ver realmente en qué yo puedo aportar, por ejemplo, y en este caso en trabajo dentro de la población, ver al poblador como un igual a él, porque él me puede enseñar muchas más cosas quizás de las que yo sé. Yo le puedo enseñar lo técnico, algunas cosas que él necesita saber, en este caso como por el trabajo de nosotros. Pero el resto me lo va a enseñar él a mí, porque si no, no va a funcionar mucho el trabajo. Y lo otro que igual pensaba era que como el trabajo que nosotros hicimos no es un favor ni una buena acción, es una necesidad que todos los estudiantes deben en este momento estar volcando sus conocimientos, su formación, todo lo que aprenden en la universidad, a algo. Y es un objetivo que es político y que tiene de fondo como la transformación de la sociedad, de esta sociedad que es injusta. Complementando a Nicole con respecto al conocimiento. Yo considero personalmente que si el conocimiento no es transformador, en realidad no tiene sentido. No tiene sentido acumular conocimiento para dejar las cosas como están, para repetir lo que otros hicieron. Nosotros tenemos que ver, y sobre todo como humanista, la posibilidad de usar nuestras disciplinas para la transformación. Hace poco el Coco, el coordinador, no sé si sigue, o sea, el año pasado, el Coco hizo un foro sobre el rol del humanista en la sociedad hoy día. Y yo considero un poco eso, porque hoy en día los humanistas estamos súper como desvalorizados. Las personas en general no piensan que un humanista puede resolver su problema, sea cual sea el problema que sea. Porque las humanidades en el fondo están desvalorizadas, pero
es un poco, yo me hago mi culpa porque encuentro que las humanidades de repente están como muy arriba, están muy en lo abstracto, están muy en la nube, y yo considero que tenemos que aterrizar ese conocimiento que nosotros tenemos como humanistas para transformar las cosas. Y esa era la experiencia que nosotros mostramos. Esa es nuestra forma de aterrizar nuestro conocimiento historiográfico a cosas concretas, a utilizarlas para potenciar la organización. Y lo otro, que se repartieron los papelitos. ¿Los papelitos los repartieron? No, un sorteo final. Ah, ya, es que bueno, nosotros hicimos el libro, pero el libro en realidad como que iba enfocado a los pobladores, así que los que hicimos se los pasamos a ellos, por eso tenemos poco. Pero vamos a sortear 2 libros. Así que todo antes de irse pueden Y lo otro lo van a meter ahí. y ver si toca la estrellita sorteada y Sí. Y bueno, este el espacio nosotros les pasamos los papelitos para que escribieran por qué hayan entrado a estudiar. Si alguien quiere comentar por qué lo hizo o alguna reflexión que haya tenido con esta actividad, es bienvenido a hacerlo. O dudas. Sí. ¿Por qué decidieron invertir su tiempo, o sea, como brigada, aportando específicamente a esa población de las otras? Sí, eso responde como a la estructura que nosotros tenemos como brigada, que los chiquillos tienen como conexiones, y bueno, esto como en el mundo como de la organización popular es como redes, entonces las personas de repente se conocen, y los chiquillos de la brigada conocían a gente de la Molinera, y la gente de la Molinera los contactaron, les dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos, tenemos estos problemas, y bueno, sería bueno que pudieran trabajar acá. Y eso es como el sistema que ocupamos. Ahora hay chiquillos que están trabajando en el Cortijo de Conchalí, y anteriormente ya trabajaban en Cerro Naya, y es con el mismo sistema. Nosotros nos contactamos y ellos se contactan con nosotros y vemos cómo podemos trabajar, cómo podemos utilizar nuestra herramienta en función de su necesidad. Sí, porque las brigadas antes del 2014 existían, pero el trabajo era distinto porque se decían, como era menos gente en las brigadas, se hacían jornadas diarias en distintas poblaciones, pero no un proceso como se plantea desde el 2014 en adelante, que es ya con un diagnóstico, un trabajo, un cierre, etcétera, etcétera. Entonces, ahí surgió el contacto, que las brigadas eran como... Nosotros trabajamos con la Molinero en un taller de niños en el 2013, y ahí como que quedó el contacto. Oye, igual le agregaría algo. Pero le pregunta que, igual al principio trabajamos en un montón de, como poblaciones, hacíamos jornadas una vez al mes. Y ahí vivimos la experiencia también de trabajar con lugares que no tienen ninguna organización. Y eso como que fue una reflexión igual bien importante para nosotros en la medida de cómo romper un poco con esta idea del asistencialismo, de ir a hacer una actividad y como, qué bonito, hicimos el taller, nos planteamos, hicimos un stand, unas consultorías, versus trabajar con una organización aportando elementos como desde esta mirada profesional, como estudiante hoy día, y romper un poco con esto de, claro, vamos un día echado, efectivamente hoy día nos planteamos como trabajar con las organizaciones y hacer un aporte a los procesos de lucha, de organizaciones. Entonces, igual eso fue fruto también de la misma experiencia y del trabajo. Eso habla un poco también de la evolución que tuvieron la brigada, que como les comentaba a las chiquillas, primero eran como mensualmente, se dieron cuenta que en realidad el trabajo no bastaba. No hay asistencialismo aquí porque, por lo mismo, los chiquillos vieron que no bastaba con ir una vez a la población y volverse, sino que lo que había que hacer era plantear un proyecto, era plantearse un objetivo y resolverlo. Y ese objetivo responde al proyecto político que nosotros también tenemos, que es revolucionario. Quería decirlo hace rato. ¿Más dudas? ¿Preguntas? Reclamos también son bien. Hagamos el sorteo. Abre un aplauso, ¿no?